Era un cuerpo dividido por la mitad, a la altura de la cintura. Le habían quitado toda la sangre. Ella salió a las 10 de la noche, o sea, estuvo de 6:30 a 10 de la noche esperando a alguien el día 9 de enero de Dale. 1947. Suponiendo que maté a la Dalia Negra, ya no pueden probarlo, ya no pueden hablar con mi secretaria porque ya está muerta. Hola, buenas noches y bienvenido de nuevo al podcast de Nevermore. Un podcast de terror, crímenes y misterio. Mi nombre es Sofía. Y mi nombre es Juan Diego y queríamos agradecerles por haber visto el episodio anterior. Fue muy interesante ver sus comentarios. Hubo varias personas que nos contaron sus propias historias de lo que han vivido en estos espacios embrujados de los que hablamos. Queríamos decirles que si tienen alguna historia y les interesa contárnoslas, por favor escríbanos al DM o en un comentario. Vamos a estar muy felices de leerlos, con el objetivo de que en un futuro podamos hacer un podcast completo solo contando historias que nos cuenten ustedes. También queríamos recordarles que tenemos una marca de productos de terror. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales que estarán apareciendo en este momento en la pantalla para que vayan y vean y nos apoyen comprando productos de terror que están muy increíbles. También, si les gusta este podcast, compartan, denle like y suscríbanse al canal. Bueno, Juandi, ¿estás listo? ¿Qué se nos viene esta noche? El episodio de hoy es sobre el caso de la Dalia Negra. Quiero que nos encontremos en el 15 de enero de 1947, más específicamente en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Son las 8:40 de la mañana. Una mujer llamada Betty Bersinger va con su hija pequeña. Van caminando junto a lo que se llama Leimert Park, que era como un terreno baldío en Los Ángeles, al sur de Los Ángeles. Su hija le dice: mamá, mira ese maniquí tan raro. Betty en esa mañana, dentro como del pasto, lo que es un terreno pues un poco abandonado, Es una manguita. sí, una manguita, ve un maniquí y siente un olor muy extraño. Ahí se da cuenta de que no era ningún maniquí. Era un cuerpo dividido por la mitad, a la altura de la cintura. Le habían quitado toda la sangre. Su rostro tenía cortadas desde la comisura de los labios hasta la altura de las orejas. No era un maniquí, era el cuerpo de Elizabeth Short. Te voy a contar primero por qué elegí este caso. Este caso es como el caso más importante de crímenes de la historia, por muchísimas razones. O sea, está esto y como Jack el Destripador. ¿Listo? Es como un caso, un clásico, es vintage. Nos estamos en la época de los 40, 50, en Los Ángeles además, O sea, podemos decir que estamos en Hollywood, en en Hollywood. época dorada del cine. Exactamente. Y siento que es como un buen inicio para los primeros episodios poner este caso. Acá sí no me las voy a dar de original, todo el mundo conoce este caso, pero es chévere ver cómo hay varias teorías, hay varias versiones, porque pues, spoiler, nunca se supo qué fue lo que realmente sucedió. Ok. Listo, eso también hace que el caso sea tan interesante. Nos vamos a devolver un poquito en el tiempo, ¿listo? Ujú. Acuérdate que la mañana en que Betty encontró este supuesto maniquí, o lo que en principio creyó que era un maniquí, es 1947. Nos vamos a devolver hasta 1929 en Estados Unidos. ¿Sabes qué estaba pasando en ese momento? Pues estábamos a punto del quiebre de la Gran Depresión, ¿o no? Fue el año de la Gran Depresión. Esto fue una crisis económica tenaz para Estados Unidos y pues fue como una consecuencia de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de las personas, de los empresarios, de gente del común quedó en absoluta quiebra y todos perdieron sus empleos y sus empresas. Incluso gente pues que estaba muy bien acomodada económicamente hablando, quedaron en la calle. ¿Listo? Entonces fue una época en que
estaba un poquito tensa la situación. Que también es un poco una respuesta, así como decías tú, de la guerra, pero también como esta exageración del estilo de vida que fueron los 20, ¿no? Porque fue una época, pues, de un crecimiento económico muy rápido y muy grande. Y pues como todas las épocas de crecimiento económico muy rápido y muy grande, fue una burbuja que estalló y pues dejó a mucha gente que tenía un estilo de vida muy opulente y cómodo en absolutamente nada. Literal, viviendo en la calle. Ujú. En 1924, o sea, unos años antes de que empezara la Gran Depresión, el 29 de julio nace Elizabeth Short, también conocida por su familia como Beth, en Massachusetts. Su familia era normal, mamá, papá y tenía 4 hermanas, o sea, en total eran 5 mujeres, 5 hijas. Tenían una vida muy acomodada, ellos vivían súper bien, el papá tenía un negocio de mini golf, Ok. pero entonces digamos que era como de estas familias de las que estábamos hablando que les estaba yendo muy bien hasta la Gran Depresión, donde el padre entra en una quiebra total, se endeuda completamente y pues las consecuencias emocionales y mentales que esto conlleva. En 1930 el padre se suicida Ok. cuando Elizabeth tenía tan solo 6 años. Encuentran al lado de un puente, o sea, había un puente al lado de un río Ajá. y el carro de él está ahí, listo, y no hay rastro de él. Entonces, pues por la época, por que era bastante común que El el contexto, sí. contexto, que en este contexto esto sucediera, asumieron que estaba muerto y que se había suicidado. Que obviamente, pues esto fue un hecho devastador para toda la familia. Y la madre, pues que queda sola, viuda, con 5 hijas, y la mamá se las lleva a Midford. Ahí empiezan una nueva vida, pero una nueva vida de pobreza. O sea, pasaron de ser una familia súper acomodada a la extrema pobreza. Digamos que ellas empezaron a vivir un poco de lo del día a día y la mamá se apoyaba mucho en otros familiares, como que las mandaba a vivir con otros tíos, con primos, con todo como de a raticos, como para poder... Como bajarle un poquito a los gastos, al espacio, poder trabajar. Exacto. Me imagino que también una sociedad, pues Estados Unidos en esa época súper religiosa, entonces apoyo de la iglesia por un lado, comunitario. No pensaba en eso, pero sí, Pues pues un una poco, viuda que se queda con ¿no? Y un cinco poco todos en hijos. la olla, ¿sabes? Y pues lo que tiende a hacer la humanidad cuando todos estamos en la olla, pues es hacer comunidad para tratar de salir todos después. Sí, no había pensado en eso, pero sí puede ser. Pero de todas maneras, a pesar de las dificultades, la mamá, como ellos habían tenido tanta plata, digamos que ella tenía una mentalidad nada conformista Ujú. y siempre las apoyó, como que Como las incitó, alentó, sí. ajá, para que como que tuvieran grandes sueños realmente en la vida. Ahorita vas a entender por qué te Sí. digo esto. Pasó un tiempo de esta vida en Midford, pasaron varios años en los que pues en general no pasó nada. Elizabeth estaba creciendo tranquilamente con sus hermanas, con su mamá, pero llega 1943, o sea, 13 años Mm. después de este quiebre del el suicidio del papá. Ah, o sea, estamos hablando que ella ya tenía 19 años. Ella ya tenía 19 Ok. años. Y en este no Ah, usamos ahí está. calculadora. De repente les llega una carta de su padre diciendo que estaba vivo. Ok, plot twist. Sí, él simplemente dejó como esta escena en el río para poder desaparecerse y como quitarse las deudas de encima. Sus excusas eran como esa y como que se alejó, hizo una nueva vida, ahora tenía plata, ahora tenía una casa, entonces ahora sí se las podía Ok. como compartir y que todo era como por el bien de ellas. Pero pues obviamente es como, amigo, con esto no se juega. La mamá no lo perdonó. Pues me extrañaría que sí. Pues imagínate uno Sí. acostumbrarse 13 años a que tu esposo se murió Y de repente aparezca Rey, hola, y de vámonos repente a ir juntos otra aparezca y vez. como que diga como, ay, fue por plata. Ah, Pues no. Ninguna de las hermanas tampoco lo perdonó. Todas obviamente estaban hiper dolidas. Pero Elizabeth, entre que
pues sí lo perdonó, tal vez muy ingenuamente o pues amorosamente, pero también ella tenía como una idea en su cabeza. Y es que el papá, pues en su carta ya no de despido, sino de saludo, les contó que estaba viviendo en California. Ok, Elizabeth siempre ha tenido el sueño de ser una actriz de Hollywood. entonces le cayó Entonces dijo, anillo al pues yo voy dedo. a perdonar a mi papá y me voy a ir a vivir con él. A los 19 años. Ella llega como con esta idea de nueva vida, ahora pues glamour, mi papá tiene plata, voy a poder cumplir mis sueños, pero no es como esperaba, porque pues, a ver, era un contexto, una época Ajá, hiper machista, y ella se dio cuenta que lo que el papá esperaba era tener una ama de casa. me lo imaginé que por ahí iba. Él, sí, él esperaba que ella le cocinara, le limpiara. ¿El man ya tenía una vida nueva, pues como con otra vieja, otra No, no, esposa, o no, estaba solo? solo vivían los O dos. sea, básicamente se hizo viejo y dijo, ya no puedo ir más solo, necesito que alguien venga y me ayude en la casa, pues como Uf, ni idea. Pero bueno, estoy poniéndome en... quiso recuperar a su Sí, familia y pues a la única que medianamente recuperó fue a Beth y pues igual la trató re mal. También porque ella pues era una mujer como muy independiente, digamos que ella no quería ser pues una ama de casa que se queda esperando al esposo, sino que ella pues quería como hacer su propia vida. ¿no? Y pues que seguramente, o sea, en todo este tiempo que estuvieron mudándose de una casa a la otra, me imagino que en cualquier trabajo, ayudando de cualquier manera, pues ella ya le había tocado hacer eso. Seguramente ahora dijo como, bueno, ya pues voy a hacer mi propia vida, lo que Ujú, yo quiero hacer y que no es precisamente venir a ser la enfermera de mi papá que me abandonó. ujú. Entonces, digamos, ella pues se puso muy rebelde y también que tenía citas con muchos hombres. El papá pues no le gustó ni cinco de esta actitud y la echó de la casa. Le dio $100 y te vas. Ella como que no quiere volver a la casa de la mamá. Entonces sigue quedándose como en Los Ángeles para no abandonar su sueño y consigue un trabajo de mesera en la cafetería de un campamento militar. Ella era muy hermosa. Adjuntamos foto, pero te la voy a describir. Ok, 19 años, tenía la piel blanca, blanca, el pelo oscuro, 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 así negro. Tenía los ojos azules, una sonrisa hermosa. Era como realmente como el estereotipo de alguien muy hegemónicamente linda. Por supuesto, en un campamento militar llamaba mucho la atención. Todos los hombres pues como que vamos a decir, adulaban. ¿Esa palabra existe? sí, podríamos decir también cortejaban, Cortejaban, pero pues supongo que no era lo más por no decirlo burdamente. caballeroso del Sí, mundo. Ella se cansa de esto, pues como que incluso se sentía acosada, entonces decide irse a Santa Bárbara con una amiga a vivir un tiempo. Acá realmente lo importante y que vas a entender un poco más adelante porque es importante, pero es que en Santa Bárbara ella la arrestan. Está con la ok. amiga bebiendo por ahí con unos marineros y la policía la coge y la arresta. Después de eso, ella se va en 1944 a Miami. Acá empieza como una ida y venida entre la casa de su mamá y Miami. Está pues 19, 20 años por ahí como dando vueltas, sin plata, sin Viajando, trabajo estable, autostop. sí, sola. Y conoce a un señor llamado Matt Gordon, que era un comandante de las Fuerzas Aéreas. Ellos se enamoran, todo está absolutamente perfecto, incluso dicen que se comprometieron, pero él se va como a una misión de Fuerza Aérea y tiene un accidente aéreo en India Ajá. y se muere. Oh, ok. Ella se entera porque la mamá de él lo llama así súper casual y le dice, hola Elizabeth, no, se murió, ya, chao. Pero entonces ella entra como en una. Es como una espiral, digamos. Sí, como una cosa, pues imagínate, o sea, pues No, primero muy lo del mala. papá, ahora esto, estás en la mala, estás joven, estás yendo de un lado para otro. Entonces decide hablar como con un antiguo novio que tuvo hace mucho tiempo. En 1946 se regresa a California como a verse con él a intentar algo. Ok. No funciona.
porque Nida, pero no funciona, pero ellos siguen siendo amigos. O sea, como que se llevan muy bien y nunca pierden el contacto como por cartas. Ella pues entre la decepción de esto que acaba de pasar, de que no le funcionó la relación con este señor, Con el con lo de papá. Matt Gordon, que pues se murió, empieza como una vida un poco de excesos. ¿Listo? Empieza a tomar harto, como a un poquito que le valió un poco su vida, ¿sí? Como consecuencia de esto. Y en esta época se va a Los Ángeles a vivir de hotel en hotel. Pero no eran hoteles glamurosos, no creas. Como el hostal de turno Eran de hoteles de carretera. bastante dudosa reputación y como a ir a bares y a restaurantes. Su objetivo era que algún cazatalentos la viera. Sí, pues digamos que acá ya estamos como cerca a Hollywood, Ajá. ya pues a estos años, como que pues en estos lugares como frecuentaba gente. O sea, yo estaba ahí un poquito como picando flores a ver cuál la hacía despegar. Ujú. Y pues que además que la industria a la que ella quería pertenecer, pues era una industria completamente manejada por hombres. Entonces, pues sí, como que ella quería que alguien la descubriera. Lo poco que ella ganaba se lo gastaba en ropa y maquillaje. Si ella podía estar durmiendo en el hotel más de mala muerte posible, pero siempre estaba así como con los labios rojos, Vestida perfectamente perfecta. peinada, con abrigos, siempre vestida de negro, abrigos de piel. Ok. Y en esta época conocí a un señor que es importante en nuestra historia, que se llama Mark Hansen. Él era propietario de varios clubs en Los Ángeles y se dice que ofrecían como servicios más allá de, De cabaret. sí, De. servicios de cabaret. Entonces, básicamente él era como un proxeneta, Ajá. se sospecha. El pimp. Él tenía una residencia en la cual dejaba dormir a mujeres jóvenes a cambio de que ellas trabajaran para él. Se dice que era como siempre mujeres jóvenes muy lindas, pero en necesidad, Ok. ¿sí? Como que estaban en problemas, necesitaban donde Sí, caer, dormir, lo que sea. o sea, Elizabeth. Ella llega a esta residencia donde está con 8 mujeres más y a cambio tiene que trabajar en uno de los bares, ¿sí? Como camarera. Dicen que él también les exigía que le hicieran a él favores sexuales, Ok. pero que Elizabeth nunca accedió. Listo, entonces esto fue como una época importante, ella trabajaba pues en su vida, ella trabajaba de camarera en uno de estos bares y mira que casualmente, como para que hilemos un poco de contexto histórico, se hizo muy amiga de una mujer llamada Norma Jean Baker. ¿Sabes de quién estoy hablando? No. El nombre me suena. Hay ¿Te una banda de suena? metalcore que se llama Norma Jean. Debe ir por ahí. ¿Te suena? Es alguien Sí. bien importante de la época. Ok. Cuéntame. Marilyn Monroe. Ah. O sea, se supone, la gente dice que si Elizabeth no hubiera tenido el fatídico final que tuvo, era la competencia así Ok. mano a mano con Marilyn Monroe. Bueno, eso era como un datico curioso. No, está bien. Ella sigue en esto, pero este señor Mark en realidad la odiaba. Dicen que la odiaba, uno, por no hacerle los Que no favores le que le soltó. Sí. pedía, y dos, porque ella llevaba muchos hombres a la residencia, lo cual a él no le gustaba Ah, ni cinco. claro. No, Entonces celoso además el esta tipo. fue como, Conchudo. esta fue como un ir y venir, como que le echaba y ella volvía, le echaba y ella volvía. El 8 de diciembre de 1946, Ujú. acuérdate que a ella la hallan en enero de 1947. O sea, ya nos O sea, estamos ya nos acercando. estamos Estamos a acercando meses a un de la mes, historia donde empezó todo. a un mes larguito. Ujú. Ella se va a San Diego y allá si no tiene dónde vivir, no tiene quien la reciba, no tiene absolutamente nada. Pero descubre que hay cines 24 horas. Ajá. Entonces ella no solo porque le encantaba el cine, sino que puede comprar un boleto Y pasar la noche. y pues, pasar Dormir. la noche. Pasa varias noches hasta que la dueña del lugar se da cuenta. Y pues Elizabeth muy atemorizada, como que le cuenta toda su historia, como que alude al corazón de la señora y la señora efectivamente le dice, no te preocupes, te puedes quedar en mi casa una semana Ok. mientras te estableces y buscas como cuál va a ser esta solución. Se va a la casa de la señora inicialmente por una semana, pero se queda casi un mes. En esta casa de la dueña del cine,
Elizabeth ya estaba muy deprimida, sí, como que no había como de pronto un rumbo claro, pues le han pasado muchas cosas, entonces se la pasaba o durmiendo, haciendo absolutamente nada, no trabajaba y como que de vez en cuando lo único que hacía era que salía, como de Ujú. fiesta. Te preguntarás como de qué vivía, qué comía. Su estrategia, digamos, era ir a bares, seducir hombres con su gran belleza Ajá. y que le invitaran a comer y ya. ¿Listo? Dicen que ella realmente nunca les daba nada más que eso, pero sí, como que era una mujer que se rodeaba mucho de hombres. De todas maneras, pues eso no va, No, pues no tiene mal. realmente no va al caso, pero Siento que un poquito por lo que has contado como a este momento de su época está muy ligado como al estereotipo de femme fatale, como el trope de film noir, como por ese lado de la mujer que utiliza al hombre por sus propósitos propios y que no le importa, pues o sea, que no le tiene que pagar a nadie, pero pues que igual viene desde un lugar como muy oscuro, una situación en la que está pasando ella, que es mucho más grande a eso que está haciendo en este sí, momento. y que también lo hace como con inteligencia, yo creo un Sí, poco. Y también eso, o sea, importa en el caso en cuanto a que si te das cuenta de todos los lugares la están como echando, o sea, ella está rodando por todo Estados Unidos porque a la gente le molesta que ella esté sí. con hombres. Claro, no, y que tenga el poder, porque no es que esté con un hombre y el hombre la controla, sino que ella es quien controla su vida al respecto de los hombres con quien esté, y no le importa, no se quiere quedar con solo uno. Exacto. Ujú. Entonces, por esto, esta dueña del cine la echa de la casa. Ahí ella está como un poco perdida, o sea, literal sale de esa casa y está como deambulando por ahí. Y se va como a un restaurante en la que conoce a un señor que se llama Robert Mandley. Este señor era un vendedor en Los Ángeles. Y al otro día iba a arrancar en su auto para Los Ángeles. Entonces ella le dice, No, me llévame. lleva. Exacto, por favor, llévame. Dicen que se quedaron una noche en un hotel. Él mismo dijo que no pasó absolutamente nada. Y al otro día arrancan hacia Los Ángeles. Acá hay varias versiones. Hay unas que dicen que él la dejó como en una estación de buses, pero luego la recogió y que ya dejó la maleta como parte de pago. Bueno, como una mezcolanza y loca, no nos vamos a complicar. Ellos se fueron hasta Los Ajá, Ángeles. Y él fue el único, la última persona como conocida de ella que la vio con vida. viva. Sí, Ok, acá ya estamos en el 9 de enero de 1947. ok. Él la deja a las 6:30 p.m. en la puerta del Hotel Cecil. Mm. ¿Reconoces este nombre? Sí, eh, sí, me da terror ese nombre, mucha curiosidad también. No sé si vamos a explicar algo al respecto o si lo dejamos como para un video del futuro. Puede haber un episodio El del Hotel episodio del Hotel Cecil. Cecil. Sí, creo que lo amerita. Está bien dejar la intriga, pero amerita un episodio completo. Sí, es un hotel, bueno, y como para medio contextualizarnos, pues es un hotel en el que han pasado cosas bastante extrañas. Paranormales, asesinos, Es un hotel que existe hoy en día y hoy en día es una cosa horrible de mala muerte, pero en ese momento era lo más top el del top. lujo, o sea, era el hotel de Los Ángeles. Sí. Y él la deja ahí. Él dice que no sabe cuál era el objetivo, o sea, que ella porque quería que la dejaran ahí, pero el caso. Ella entra por la puerta, él se queda en el carro hasta que ella entra, él Y arranca él y sigue con chao. su vida. Sí. Un guardia del Hotel Cecil dijo que ella estaba en el bar del hotel como esperando a alguien. Supongo que la actitud de esperar a alguien es como estar sola, mirar para todo lado, mirar quién llega, mirar quién sale. También me imagino que en el hotel un poco esperando, como puede ser como engañar a alguien para que la deje quedar en su habitación, como dentro del hotel. Ni idea. O sea, nadie sabe esto. Si se supiera quién estaba esperando, no estaríamos acá sentados hablando de esto. Pero el guardia dice que vio a alguien por fuera del hotel, como que ni idea quién era, un hombre, pero ni idea quién era, y como que ya sale ahí mismo a encontrarse con esa persona. Oh, ok. Ella salió a las 10 de la noche, o sea, estuvo de 6:30 a 10 de la noche esperando a alguien el día 9 de enero de Dale. 1947. Ahí ya, la No última se vez que supo la más vieron. de ella. Vamos a adelantarnos un poquito en el tiempo. 15 de enero. Ok. Listo, pasaron 6 días. Como voy a poner un poco explícita,
Esto, por supuesto, es de todo nuestro respeto, pero es que este caso, pues, Impactante también por eso, es bien exactamente. impactante, sí. Son las 8:40. De nuevo, Betty Bersinger encuentra el cadáver de Elizabeth Short. Ok, lo encontró varios días después, Ujú. realmente, desde la última vez que la vieron. Exactamente, ella estuvo desaparecida casi una semana. Pero eran otras épocas, o sea, si tú acá te desapareces 2 días, pues ya no le contestaste el celular a tu mamá, pues todo el mundo sabe. No, y pues ella estaba viviendo sola, o sea, no Sí, tenía no, y en casa, esa época no, pues normal que ella no llamara a su mamá, supongo, en meses. O sí, sea, nadie se dio cuenta que estaba desaparecida. Pero bueno, encuentran el cadáver. Te voy a describir porque era un cadáver bien particular. Y voy a tratar como de no usar como las palabras exactas. tan fuertes, Ajá, ¿listo? Ella estaba boca arriba y completamente desnuda. Tenía un corte perfecto por la cintura, es decir, estaba dividida completamente en dos partes. O sea, ok. no era como un corte, De un lado al otro, sino, sí, completamente dividida. No tenía una sola gota de sangre. O sea, la sangre se la habían drenado por completamente. completo. Tenía los brazos en una posición muy extraña. Ella estaba como así, que es como los codos un poco a 90 grados, ambos, como a Ajá, la altura de la cabeza, para los que no estén viendo. Hay muchas fotos de esto en internet, si quieres buscar, pero pondremos fotos no tan gráficas. censuradas al menos de lo que se puede ver. Y porque igual advierto, son bien impactantes, aún así en la época, o sea, porque la calidad de las fotos es bien baja y aún así son muy impactantes. Tenía un pecho completamente mutilado y en el otro tenía un corte geométrico. Con corte me refiero a que tenía como que le habían sacado una tajada de piel, como con un corte bien particular. Listo, a la altura del pezón, el otro pezón lo tenía completamente mutilado. Tenía en su muslo izquierdo lo mismo, como otro pedazo de piel así como tajado, Sí, y esa piel la encontraron más adelante metida en su vagina. Tenía un corte en el abdomen bajo también igual, como a la altura de la pelvis. Tenía ambas piernas fracturadas, no tenía corazón, vaso ni intestinos. O sea, estaba casi que vacía por dentro porque casi sin piensa que no órganos. tenía sangre. Tenía marcas de cuerda en las muñecas y en los tobillos, unas iniciales grabadas en el muslo y lo más impactante que yo creo que este caso, o sea, como que hemos visto esta imagen muchas veces y ni siquiera sabemos qué es referente a este caso, es que tenía la sonrisa de Glasgow, que es la que está cortada desde la comisura de los labios hasta las orejas, como la del Guasón. Como que uno tiene muy en la cabeza cómo pasan las cosas en las películas de terror y es que pues que cualquier machete, cualquier cuchillo atraviesa y corta y ya. Pero eso no es así. O sea, tiene que ser o una fuerza muy absurda o alguien que realmente sabe qué está haciendo. Cortes totalmente quirúrgicos, pensados. Drenar la sangre de una persona no es nada sencillo y pues eso también habla de cuántos días pasaron desde que, digamos, la abdujeron, eh, acabaron con su vida, hicieron todas estas cosas y para que pareciera después ya como sin sangre, es que es un procedimiento que no fue un día que alguien hizo esta locura, este daño tan grande, sino pues que fueron varios días de como una actividad recurrente y como alguien muy Sí, dedicado a lo que le estaba haciendo a ajá, Elizabeth. sí, completamente. Eso nos llevó a la escena del crimen que, como tú lo dices, pues que no había sido nada aleatorio, o sea, ella no estaba ahí tumbada y ya, estaba acomodada, no había sangre en el lugar en que la encontraron, por lo tanto, pues entendieron inmediatamente que ella no había sido asesinada ahí, sino que la habían La trasladado habían a dejado ahí. a ese lugar, porque además el cuerpo estaba completamente limpio, o sea, en un terreno baldío, pues tú al menos tendrás como tierra o algo. Ropa, o sea, si hubiera sido él mismo, al menos tendría ropa o se habría encontrado cerca. Estaba completamente limpio, incluso el pelo estaba lavado. Listo, el pelo que recoge tantas cosas, podía haber tenido sangre, todo. Nada, estaba completamente Y lavado, después de un incluso viaje húmedo. de tantas horas, Pues ni idea. bar. Por las marcas que tenía en las manos y los pies, se estimó que estuvo amarrada por lo menos por 3 días. Ok. Cuando tomaron sus huellas dactilares, las del cuerpo, pues porque obviamente esta señora ahí mismo llamó a la policía,
En esa época pasaba algo muy curioso y es que la gente de la prensa en sus autos tenían radios para captar las señales de la policía, entonces por eso siempre estaban ahí, como que El amarillismo completo sí, de como que perra. ahí cogían como encontraron un cuerpo, no sé qué, ¡tum! Llegó la Tomar prensa. fotos, hacer la Por nota eso tenemos estas fotos tan tan gráficas. explícitas. Llegó la policía y tomaron sus huellas. Inmediatamente la reconocieron gracias a que ella había estado detenida en Santa Bárbara. Ah, ok, claro. Si no, Nunca probablemente habríamos sabido ni siquiera quién era. nunca se hubiera sabido. Sí, exactamente. En la escena solo habían unas marcas de llantas. Ten en cuenta que era una época donde casi todo el mundo tenía el mismo auto, como este auto El Ford negro que es punto como final. alargadito. Sí, Era, entonces, pues no cualquier era. persona con carro, básicamente. Ujú. Había una huella de zapato y una bolsa de cemento cerca del cuerpo de ella. ¿Una bolsa de cemento vacía? O No, una como. bolsa con cemento Ah, adentro. ok. Yo no tengo muy claro, vi que en varias fuentes como que lo nombraban diferente, o pues como que lo mencionaban diferente. Si ella ya tenía el apodo de la Dalia desde antes, Ajá. o se lo empezaron a poner desde esto. Acuérdate que ella era muy blanca, pero siempre estaba vestida de negro y el color del pelo era súper negro. Por esa época, como un año antes o 2 años antes, se había estrenado una película que se llamaba Blue Dahlia, que era de una mujer que se vestía siempre de azul, una mujer también con una belleza como súper hegemónica, blanca, ojos claros, cara súper bonita, que había sido asesinada. Entonces a ella le empezaron a llamar The Black Dahlia o la Dahlia Negra por esto. Ok. ¿Listo? Como en referencia a esta película, a su pelo, a la manera en que ella se vestía. Claramente se dieron cuenta que por las heridas o pues las intervenciones de su cuerpo, no estamos hablando de cualquier asesino que no tiene ni idea de nada y que simplemente mata como con rabia y como con impulso, lo que tú Ajá. decías, sino que estamos hablando de que es alguien incluso con conocimiento quirúrgico. Llaman a los papás, llaman primero al papá y el papá se niega, o sea, le dicen como, mire, encontramos a su hija, así, así, necesitamos que venga y reconozca el cuerpo. Él dice que no. Que esa no es su hija. O que no está muerta. O Yo no estoy segura, pero yo creo que más bien dijo como que no no me iba. importa, no voy a ir. Sí, era más como un Ok. no me importa que un no, como una negación. Ok, ok. Pero entonces llaman a la mamá para que no sucediera lo mismo, como de que la mamá dijera como no, no es mi hija, imposible, lo que sea. Le empiezan como a decir que Elizabeth se había ganado un concurso de belleza y que ella tenía que viajar hasta Los Ángeles, no sé si para reclamar el cuerpo, para acompañar a Elizabeth, para lo que sea. Ay, qué cruel. Ella llega a Los Ángeles y le dicen, esto era mentira, su hija fue encontrada así así, necesitamos que usted reconozca el cuerpo. Ella inmediatamente reconoció a su hija, aunque pues, insisto, si buscan las fotos van a ver lo impactante sobre todo Gráfico que es. que es su rostro, porque la sonrisa de Glasgow es bien impactante. Digamos, esta imagen es muy común. En American Horror Story hay una temporada en que hay una chica que tiene Sí, esa sonrisa y como, sí, todo esto es referente a la Dalia, o sea, incluso pues se usa más esta sonrisa por la Dalia que por el guasón, solo que nadie sabe. Y bueno, ahí pues ya, la mamá la reconoce, supongo que le hacen su respectivo entierro y llegamos a la parte de los sospechosos y las teorías. ok. Aproximadamente se encontraron 300 sospechosos. Las pistas demasiado amplias. Obviamente puede haber sido Exacto, cualquier estaban persona. súper perdidos y además que empezaron a recibir un montón de llamadas en la estación de policía diciendo yo la maté, yo la maté, yo la maté. Esto es muy común. No hay un caso tan mediático, tan impresionante. Bueno, en la prensa no los dejaron revelar todo, la policía Ajá. no los dejó revelar las características como de cómo la habían encontrado, debido a que precisamente como estaba llamando tanta gente, como que les decían como listo, entonces usted cómo la dejó, como para ver Sí, para ver si sí era cierto de si lo que alguien estaban lo hablando. describía, exacto. Entonces digamos que ahí como que no había sido tan mediático, pero esto es muy común, que llame gente a aludirse crímenes que no son de ellos, gente desocupada, quieren llamar la atención o molestando, les parece Sí, chistoso, salir en el periódico. pero reciben una llamada de un hombre que se hace llamar The Black Dahlia Avenger o el vengador de la Dalia Negra. Él dice que él fue el asesino
y que estaba muy decepcionado tanto con la policía como con la prensa como habían mostrado el caso. Ok. Supongo que era precisamente porque Pues no claro, mostraron todo. después de haberse esforzado tanto para Ajá. dejarla como la dejó. Entonces la policía le dice, pues demuéstrenos que fue usted. Y el señor les dice, claro que sí, mañana les va a llegar un paquete de mi parte. Les llega un paquete en el que habían varias pertenencias de ella. Había una maleta, había unos zapatos, había como una carta con recortes de revista, como este típico. Que probablemente ese es el tropo original de por lo cual en las películas está el recorte de De pronto, es que este caso es No, importantísimo. paréntesis rápido, estamos hablando de un momento en Hollywood en donde el cine era todo, ¿sabes? Como esta es la época dorada del cine y en donde se crearon todos estos estereotipos de lo que iba a ser después la cultura popular. Entonces, Ujú. esto siendo un caso que, pues sí, hablábamos ahorita, no fue mediático porque no fue posible, digamos, exactamente qué pasó, pero yo me imagino que todo esto se fue comunicando y por chismes, por lo que sea, y claro, pues es Claro, o sea, es un lenguaje criminal, por decirlo exacto, así. exactamente. Sí, puede ser. Me gusta esa hipótesis. No, que en la época estoy seguro que todo el mundo estaba buscando exactamente eso. ¿Cuál va a ser? Figurar. No, y también como, es que por la locación, como, ¿cuál va a ser la nueva gran historia? ¿Qué es película voy a escribir yo de algo que está pasando? Entonces me lo voy a robar de un hecho real, y después escribo una película y me vuelvo famoso. Que Ujú, siento que es un poquito como el espíritu de la época, o sea, la misma Elizabeth tenía un poquito de ese espíritu y como que toda la gente que terminaba en Los Ángeles estaba un poquito detrás de ese sueño hollywoodense de voy a hacer una película, voy a volverme actriz, voy a volverme director y volverme ultra famoso, pues porque sí pasaba en esa época mucho. ujú. Entonces creo que por eso es que estamos hablando, como tú decías, un caso súper importante a nivel histórico, como el primer gran caso criminalístico, porque de ahí es donde empiezan a venir muchas réplicas de no solo en cultura popular, sino otros asesinatos por el mismo estilo, otros asesinos tratando de copiar ese mismo tipo de asesinatos, porque fue es como un hito que hizo, o sea, que empezó por un lado algo muy interesante en la cultura popular y por otro lado algo horrible. En este paquete que mandó este hombre, lo más importante es que estaban los documentos de ella, incluyendo el registro civil Okay. y una agenda. Listo, en esta época, pues obviamente cuál celular, cuál nada. Era una libretica donde tenía anotados teléfonos. Pero pues se dieron cuenta que en sus contactos eran como un listado de hombres con sus respectivos teléfonos. Entonces Ajá. estos apoyaban un poco como la idea del, pues de los sospechosos, o sea, todos los que estaban en esa agenda pasaron a ser sospechosos, más los hombres con los que ella se había topado, más todos los que estaban en el hotel, o sea, básicamente todo hombre en Hollywood pasó a ser sospechoso. Pero habían unos que, por supuesto, eran mucho más Como más, importantes, o sí. sea, como que habían tenido un contacto real y como testimoniado, no sé si esa palabra existe, con ella. Entre esos, Robert Manley, por supuesto, fue el primer sospechoso que, recordemos, fue el que la llevó hasta Los Ajá. Ángeles. Sí, pues como la última persona que estuvo con ella, Ujú. básicamente. Pero él tenía una gran coartada. ¿Listo? Esa noche había estado como, esos días había estado como con la familia, con la esposa. La esposa dijo, no, esto no puede ser así. Pero de todas maneras sospechaban mucho de él. Entonces él se sometió voluntariamente al polígrafo y salió Sí, inocente. yo no sé. Él dijo que ella en el transcurso, pues en este viaje que hicieron, le había contado que tenía una pareja muy celosa y él la notó muy asustada. ¿Quién es esta pareja? Nadie lo sabe. Él dice que ella le dijo que era un italiano, pero nadie sabe qué italiano era, nadie sabe. O sea, esto será un gran misterio. Él fue descartado como sospechoso. El otro sospechoso fue el novio por el que ella regresó a San Diego. Ajá. Ese no anoté el nombre, como que tampoco quería llenarnos de nombres, entonces solo no lo anoté. Pero pues como que no tampoco le pueden comprobar nada. El señor estaba en En otro otra ciudad, lado, pero él sí seguro cuenta, acuérdate recortada. que ellos siguieron siendo amigos por cartas, Sí. que en una carta ella le había dicho que estaba muy deprimida, que eso pues ya lo sabemos, pero da un dato y es que ella le dice que alguien la quería asesinar Ok. y que ella estaba muy asustada. O sea, dentro de todo, ella sí tenía una sospecha de lo que le iba a pasar. No No exactamente así, sabemos. pero pues.
No sabemos, no Es tenemos ni parte idea. la teoría de Ujú. este video. Otro sospechoso, por supuesto, era Mark Hansen, el proxeneta, Claro, la odiaba. el de la residencia. Sí, como que las otras chicas que vivían ahí dieron el testimonio de este man la odiaba, realmente la odiaba, la trataba re mal, La pudo haber visto de vuelta en Los Ángeles y fue alguna como acá fue venganza. alguna plata que le debía, quién sabe, o sea, sigue siendo un proxeneta. Sí, exacto, pero pues jamás se le pudo comprobar tampoco nada. Pero entonces acá llegamos a nuestra gran teoría, nuestro gran sospechoso. Es raro porque, a ver, se supone que es un crimen que nunca tuvo un desenlace, pero esta es como la única real teoría, solo que nunca se pudo comprobar y Sí, probablemente nunca se va a se poder va a poder ya comprobar. después de tantos años. Pero pues digamos que sí, sí hay un camino, o sea, sí hay como un desenlace. Había un señor llamado George Hodel. Ajá, Él también estaba en esta lista de sospechosos. Ten en cuenta que de 300 sospechosos empezaron a depurar y a a depurar hasta filtrar. que quedaron 6, que son todos estos que ya te mencioné, uno que otro seguro que pues no tenemos idea. El papá de ella estaba en esta lista, un poco también por la actitud de No me no me importa. importa. Pero entonces en esta lista estaba este señor George Hodel, al que llamaremos solo Hodel. Este señor era un doctor, o sea, un médico. Ok, vamos por una teoría que Sí, de la que hablamos ya. era bastante mujeriego, dicen. Había tenido 3 matrimonios, por lo tanto tenía muchos hijos. Ok, Dicen que era súper inteligente, listo, como con un coeficiente intelectual impresionante, súper buen médico, pero había trabajado en una época como juvenil, como reportero criminal de un periódico. ok. Y dicen que estaba muy interesado realmente por este tema. Como en los asesinatos, la Sí, criminología, en la la criminología. forense. Y yo creo que sí, si uno aprende de estas cosas, o sea, así sea como solo investigando crímenes para YouTube, la gente. Uno, sí, uno aprende. Sí, exactamente. Sí, viendo documentales, viendo Ujú, series, o sea, es American Horror Story cuenta toda esta historia desde otra perspectiva totalmente diferente, pero pues así es que uno aprende como sus primeros pasos en lo que es un asesinato de este tipo. ujú. Él ya tenía un registro en la policía como un antecedente por ser sospechoso por la muerte de su secretaria. Es por esto que ya lo tienen fichado para la muerte de Elizabeth. Ok, ¿Listo? Como este man tiene esto acá, sí, claro. Pues el sospechoso. perfil da, o sea, este man es sospechoso por otra muerte y además Ajá, es médico cirujano interesado por asesinatos de ajá. este tipo. Claramente sospechoso. La secretaria murió por una sobredosis, no se sabe cómo un día amaneció muerta. ¿Listo? Pues ten en cuenta que la sobredosis también involucra medicamentos, o sea, Sí, podemos estar como medianamente cercanos a que fue él, pero pues bueno, nunca se le pudo comprobar nada, él siguió libre. En 1950, o sea, 3 años después de su muerte. pues de la muerte de Elizabeth, todavía no daban con la investigación. Entonces pusieron unas grabadoras en la casa de este señor Hodel, pues para hacerle el seguimiento pertinente. Y un día captan una conversación de él con un hombre alemán que nunca supieron quién era, pero en la que Hodel decía: suponiendo que maté a la Dalia negra, ya no pueden probarlo, ya no pueden hablar con mi secretaria porque ya está muerta. No tengo muy claro cuándo se murió la secretaria, cuánto antes de Elizabeth, pero pues mira que digamos podemos empezar a crear como otra hipótesis y es que pues él la mató Y la secretaria porque sabía. porque ella sabía más o menos como de las andanzas de él, por decirlo Exacto. así. Sí, puede que no exactamente de este caso en específico, pero pues el Mapuar lo ha hecho varias veces y solo nadie se Exacto. enteró. En esta grabación, pues se escuchan las voces como de ellos hablando, pero también se escucha de fondo una mujer llorando y gritando. Uy, mucho Ni idea. terrorífico. Él, pues no, o sea, no, nunca pudieron comprobarle nada y él se fue muy tranquilamente, un poco huyendo, a vivir a Hawái primero y luego a Filipinas. En Filipinas, en la época que él vivía ahí, encontraron una mujer muerta con bastante similitud de procesos letales Quirúrgicos y letales. que Elizabeth. Mucho tiempo después, 1999, pues ya él se había vuelto a California
y muere. Este señor nació como en 1907 y se murió en 1999, o sea, se murió de full viejo, O como sea, tenía nunca más tuvo de el 100 peso, sí. años. Peso de la ley o peso de la conciencia. Sí, no. Y pues, o sea, cuando pasó esto, él era mucho mayor que Elizabeth. Hay que tener en cuenta eso. Y pues nada, se murió como de 100 años. Pero su hijo, cuando se muere, él tenía un hijo llamado Steve. Él es muy importante, Steve Hodel, que era un detective en Los Ángeles. ¿Listo? O sea, el man trabajaba con la policía, era súper detective. Y en 1999, tras la muerte de su padre, él hereda un álbum de fotos de él. Hereda muchas cosas, pero pues Entre ellas. entre esas un álbum de fotos. Y él se da cuenta que este álbum es bastante peculiar porque solo hay fotos de mujeres dormidas, aparentemente dormidas. Dice que todas son muy bellas, como que esa es una particularidad, que realmente todas son muy bellas. Y hay unas fotos de una mujer que le llaman mucho la atención, porque él asegura que era muy parecida a Elizabeth Short. Ok. Adjuntamos las fotos. A mí no me parece que se parezca. O sea, yo estoy 100% segura de que Que no es no es ella. Elizabeth. Te las voy a mostrar. O sea, Elizabeth a la izquierda, ella a la derecha. ¿O son las dos No, son fotos? las dos fotos. Pues sí, no se me parece tanto. No se parece, o sea, es otra mujer, pero digamos que esto fue una buena coincidencia que este señor Steve, o sea, el hijo, pensara que es ella, porque empezó a caer en cuenta de muchas cosas. Recuerda que él era detective de la policía y empieza a hacer como su propia investigación sobre su padre de una manera súper profesional y literal con Ok. todas las de la ley, los conocimientos, la experticia. También pues él tenía todo el acceso a los archivos de toda la historia de la policía en Los Ángeles. O sea, los personales del papá y los archivos de la policía, Ajá. entonces puede empezar a hacer Y él comparaciones uno dice, del o otro. sea, él dice abiertamente, mi padre fue el asesino de la Dalia Negra. En esta llama a su hermana, una de sus hermanas, que se llama Tara, y ella le dice, no me parecería nada loco, mi papá me hizo esto, esto y esto. Le hizo Uf, una serie de cosas, ella incluso había denunciado a su papá porque en reuniones que él hacía con sus amigos, que ya más adelante hablaremos de esto, él hacía forzosamente relaciones con su hija en frente de todos e incluso la vendía, uy, la intentaba como ofrecer a sus amigos. Ella pues lo denuncia y todo, pues no nos sorprende, no pasó absolutamente nada con eso, pero entonces la hermana le dice como sí, esto total, fue. puede ser real. Empiezan como a notar que de pronto todas estas mujeres del álbum, que todas están casualmente dormidas, en realidad no están dormidas. Sí, no muertes. Y también cae en cuenta que en la época, en los años en que pasó todo lo de Elizabeth, el consultorio de su padre quedaba tan solo 2 cuadras del Hotel Cecilia, donde la encontraron muerta. También con los archivos policiales se da cuenta que mucha gente testificó que los vieron en muchas ocasiones juntos. Ok. Sí, como que ellos mantenían una relación. Esto no lo sabemos de ciencia cierta, pero pues digamos que sí habían testimonios que aseguraban O esto. sea, que al menos se conocían. Sí, claro. Y en el 2003, él lanza un libro llamado El Vengador de la Dalia Negra, en el cual es como toda su investigación sobre su padre. Este libro no sé si no hay traducción en español, pero lo intenté buscar y no me salió. Ok. Solo me salió el de James Ellroy, que es el que tenemos. Es como una novela, como que le meten un poco de ficción, sí, como un poco el de Satanás de Mario Mendoza Sí. del primer Sí, como episodio. contar el caso, pero un Contar el poquito caso desde, entretenido y. sí, como desde la novela, Sí. la Sí. literatura. Esto es como a grandes rasgos, como lo que se sospechó de este señor. Pero dentro de este sospechoso tenemos dos grandes teorías. Ok. La primera es una un poco más médica, una más, digamos que racional, basada como en O hechos sea, digamos algo más forense. puntuales. Por supuesto vamos a creer en la otra, pero más adelante. Y es que Hodel tenía la fama de realizar abortos clandestinos. ¿Listo? O sea, pues piensa que era una época en que cuáles métodos anticonceptivos iban a existir, en que si tú tenías un hijo extramatrimonial, o sea, sin haberte casado, Sí. era No, y gravísimo. ni siquiera que, o sea, digamos, sobre lo de los métodos anticonceptivos, no es que no existieran, sino que eran muy mal vistos. O sea, la-
O sea, Y seguramente el acto es para carísimos, procrear, punto final, ¿no? Y ¿no? seguramente carísimos, o sea, también el país estaba en Una una crisis crisis económica económica. fatal, también pues que se supone que como mujeres tenían que llegar vírgenes al matrimonio, o sea, imagínate la cantidad de abortos que podía haber. Claro. Y se dice también que él tenía una relación amorosa con Elizabeth, ella quedó embarazada y él le realizó un aborto. Un aborto que pues salió mal, imagínate pues en esa época que salubridad, que posible como No, pues en un aborto manejo era clandestino. introducir un gancho y vamos a ver qué sale y en estas te puedes desangrar y ya. Ah, bueno, se me olvidó darte un dato del cuerpo de ella. Pues la causa de la muerte, o sea, ella estuvo muchos días siendo torturada y amarrada y todo esto, pero la causa sí que le quitó la vida fue desangramiento. Ok. Hemorragia, no sé si se dice desangramiento, pero bueno. Pero entonces tú dirás, si esto fue por un aborto que sale mal y ella pierde la vida, ¿por qué el cuerpo está así? Esto sí es como un poquito hipótesis mía, como entre todo lo que encontré, entre todo lo investigué, pero pues digamos que pudo haber sido o como una experimentación, Ajá. sí, como pues ya este man, ya médico, ya todo tal vez quiso hacer un poco lo que nunca había podido con un vivo, realmente. Igual, o sea, desde un principio ya con todo lo que se ha hablado al respecto de esta persona, sabemos que estaba un poquito mal de la cabeza. Pues si esta vieja se le murió, dijo como pues aprovechemos, tengo un cadáver para experimentar y jugar. Exacto, por eso. Tal vez era una manera también de despistar la cuestión del aborto. Sí, Sí, como hagámosle más cosas para que no se centre en esto y no me pillen ahí mismo. No sabemos si era de pronto algo de venganza, como que eso iba a realmente, decir que también pudo haber sido algo de, pues de odio. sí, como que la odiaba en secreto. O también puede haber una teoría de venta de órganos, porque Ok, recuerda que ella no tenía ni tres corazón, ni órganos, vaso, ni hígado. ni intestino, pero igual no son órganos de trasplante común. No sé. Bueno, esas son como cositas ahí como que encontrar aleatorias de por qué de pronto pudo haber tanta parafernalia con el cuerpo. Y que pueda haber un círculo ahí debajo que no estaban buscando para un trasplante, sino para otras cosas peores. O sea, como con la hablada con el amigo, yo no sé qué, pues no podemos estar esperando cosas bonitas de ellos. Eso nos lleva a nuestra teoría 2, que es una teoría un poco más artística, ¿listo? Esta teoría la vi por primera vez en el video de Estela Nayyad y me llamó muchísimo la atención. No estoy tan segura si esto es como algo realmente que esté en el expediente, pero me pareció una teoría muy increíble, o sea, impresionante. No lo digo como algo bueno, por supuesto que no, pero es muy loco como alguien pudo hilar todo esto de esta manera. Ok, ¿Listo? Esta es la que vamos a optar por creer. Resulta que Hodel no solo era médico, sino que tenía un gran interés y pasión por el arte. Él conocía demasiada gente, tú ya lo dijiste, época dorada en Hollywood. Un médico, pues seguramente era el médico de todo el mundo, porque además era un médico privado con su con consultorio plata, ahí como sí. en todo el centro de Pues la... la zona Ujú. donde se movía todo. Con plata, todo. ¿Listo? Entonces conocía muchísima gente como del gremio. Él en 1945, o sea, 2 años antes de lo que le pasó a Elizabeth, él compró una casa diseñada como un templo maya. Era muy loco, era muy ostentoso, era muy raro, pero bueno, era una mansión gigante y tenía muchas habitaciones secretas. Ok. Él hacía muchas fiestas en esta casa con gente súper influyente de Hollywood, entre esas cineastas, artistas y escritores. Y entre esas mujeres como Elizabeth, Marilyn Seguro. Monroe, ¿sabes? Como esta gente que estaba buscando salir a Hollywood y pues No, esa gente no, mujeres, realmente. sí, sí, claro, mujeres, pero pues, o sea, a lo que iba es que era como un centro de comunión de este gremio y estas personas dentro de Hollywood que querían como, o que ya eran o que querían ser. Y pues no es como un caso aislado, o sea, hace nada se desmanteló todo lo de cierto rapero, básicamente que es lo mismo. Sí, O sea, digamos que esto, como de hacer estas fiestas,
tiene sus como, objetivos muy claros y y es su algo historia para atrás y frecuente para en la adelante. industria, digámoslo así. Pero bueno, él estaba fascinado, realmente fascinado con el arte surrealista. ¿Qué estaba pasando en el arte en este momento? Las vanguardias. ¿Listo? Las vanguardias, esto es otro tema, pero pues bueno, fueron una respuesta un poco a la guerra, a la época industrial, bla, bla, bla. Y él estaba obsesionado específicamente con la vanguardia surrealista, que pues es básicamente un poco como, y se supone que esta es mi profesión. Como un poquito la alusión a los sueños y a lo imposible, más o menos, Sí, como de pronto en figuras y como corporeidades imposibles, porque son como los sueños, más o menos. Y era muy normal ver en las imágenes surrealistas a mujeres no cortadas como tal, como violentamente ni nada de eso, pero digamos que fragmentadas en partes. Adjuntaré fotos, como de más o menos lo que estoy hablando, pero era algo muy normal en varias obras. Y el maniquí como imagen empezó a ser muy importante en la época porque era la representación de la época industrial. ok. Listo, era también muy normal en la época de Estados Unidos de la Gran Depresión que se encontraran muchos maniquís tirados por ahí, pues porque las tiendas habían quebrado. Simplemente botaban como a los basureros Los maniquís por los ahí. maniquís. Sí, como que era una imagen muy importante y como muy impactante también, que reflejaba mucho la época. Por ejemplo, en 1938, en París hubo una exposición de arte a la que a cada artista, todos artistas De vanguardias. surreales, Ok. ajá, más De que todo surrealistas. surrealismo, les dieron un maniquí de una mujer a cada uno y cada uno tenía que intervenirla como quisiera. Por supuesto, muchos pues las violentaron, les cortaron partes, les mutilaron pedazos, sí, como este tipo de intervenciones. Y te voy a hacer una pregunta, Jondi, ¿tú sabes qué es un cadáver exquisito? Sí, es pues este tipo de actividad artística Del surrealismo del propiamente. surrealismo propiamente, en donde una persona empieza una obra y una siguiente persona continúa esa obra sin saber qué hizo la persona pasada, ¿no? Anterior. Entonces, pues al final, cuando pasa por varias manos o por una pareja que va y vuelve, pues hay una obra que pues es curiosa porque es como el junte de dos cabezas Sin o varias sentido. cabezas creando sin sentido, sin una línea conductora, digamos, Sí, esto más que del la cadáver actividad. exquisito empezó como una actividad, sobre todo como de la poesía, de los poetas, en que, digamos, yo cojo un papel, escribo una frase bien poética y al final te dejo a ti ver una palabra y tú a partir de esa palabra sigues con el poema. Sí, Le dejas al siguiente ver una última palabra y así. Entonces, digamos que al final terminamos con un poema que puede tener un sentido narrativo, por supuesto, pero digamos que esta no era como su intención inicial, como que todos quedamos súper sorprendidos, wow, qué poema tan loco. Y digamos que esto empezó a hacerse en otros ámbitos, como el dibujo, como la pintura, y pues podemos ya empezar a hilar un poco hacia dónde voy. digamos, la escultura. No Ujú. sabemos qué tan realista dentro de la escultura surrealista. Hodel no solo era un admirador, sino un gran amigo de Man Ray. ¿Sabes cuál es Man Ray? Sí, estaba a punto de hablar al respecto porque como con toda la idea de lo que estás contando, sobre todo de los cuerpos, como usar los cuerpos para una obra, de buena mi cabeza empezó a hilar con Man Ray. Y también, Listo. bueno, por el país. Él era un fotógrafo surrealista, también modernista y dadaísta de la época. Él es el que tiene la famosísima foto que es una mujer de espaldas que tiene como estas cositas de los violines Sí, atrás. las cavidades de los violines. Es ese. Entonces, digamos, era fotógrafo, pero era como fotógrafo que intervenía en las fotos, por decirlo así. Ultra importante este señor en la historia del arte. Y Hodel tenía varias obras Obras de de él. él. O sea, era su amigo, incluso Man Ray había retratado muchas veces a la familia de Ok. Hodel. En su sala, Hodel tenía una copia del Minotauro, que es una obra de Man Ray, que es el cuerpo de una mujer desnuda con los brazos a la altura de su cabeza y sus codos en 90 grados. ¿Nos parece familiar esta posición? Claro que sí. Y también tenía
una foto que era un autorretrato de Man Ray, era su cara, esta foto es muy famosa, también la adjuntamos, que tiene como unas líneas que forman una cruz como a su ojo, lo que simula una mirilla, sí, como lo que uno ve a través del lentecito de una cámara o de un arma. Dicen que esta foto era una inspiración del Marqués de Sade. Ok. Que era como muy importante en esa época en cuanto a que, no sé, estaba de moda como entre los artistas y entre la gente de este gremio. Pues muy cercano a la sensación de libertinaje, De pronto como de estas fiestas. Sí, pues, aberración, Y no, pero pues... Steve, el hijo de Hodel, asegura que en 120 días de su mamá, que fue un libro una novela que escribió el Marqués de Sade, en el que básicamente sí son como unos hombres que tienen una mansión y cogen como a 40 mujeres y las torturan, como hasta ver a dónde llegamos. Que hay escenas de torturas que son muy similares a las de Elizabeth. Sí, como que este man Steve hila como esto solo por la foto del autorretrato de Man Ray. Y que una de las torturas que en particular es demasiado similar data de un 15 de enero, día que se encontró el cuerpo de Elizabeth. También hay otra obra de Man Ray, esta no estoy tan segura si es como una obra de él o era un retrato de su mujer casual, pero bueno, es una foto de él, que es una mujer en un sofá. Es igualitica la posición a la que se encontró Elizabeth. También, como un datico curioso, hay una revista de la época que se llamaba Minotaur, o Minotaure, o Minotauro, en la que hay una edición de la época que Dalí hace la portada. Y es una mujer con cabeza de Minotauro y su cuerpo cortado exactamente a como encontraron a la Dalia. También hay obras de Marcel Duchamp, pues un artista importantísimo en las vanguardias. Una de las obras se llama Please Touch y es como un pezón, como el corte. Y hay otra que se llama La Cascada, que te la voy a mostrar. Mírala. Ok, voy a escribirlo un poco para quienes estén solo escuchando. Es una foto que está enmarcada como por una especie de cueva. Donde Espérate, vemos... no es una foto, esto es, o sea, la obra es una instalación, por decirlo así, que es como una cámara. Ajá. O sea, esto es un cuerpo falso, es una escultura, es una escenografía, todo, y tú como espectador te asomas en un huequito y ves esta escena. Entonces sí, pues en esa idea vemos un hoyo como de ladrillos y se ve para afuera y lo que vemos así en primer plano es una mujer desnuda sobre un campo, sobre De un pasto. con una pose bastante similar. Sí, también. Igualita. Sí, súper blanca. Limpia. Sí. Sí, entonces, esta es una gran teoría que básicamente es que Hodel consiguió un grupo de artistas surrealistas, consiguió una mujer y se estuvieron pasando a esta mujer de uno en uno, ahí cada uno la intervenía y se la pasaba al otro, lo que podemos pensar que es un cadáver exquisito. Yo personalmente no creo como que Duchamp haya estado involucrado en esto, ni Dalí, ni mucho. Yo creo que más bien Hodel lo que quería era como imitar estas obras de la gente que admiraba tanto desde el campo que él conocía. Ok. Sí, así, o sea, en una similitud muy desequilibrada en cuanto a gravedad, pero digamos, no sé, es como la noche estrellada de Van Gogh, que no sé, a mí me encanta el Lego, entonces ahora la quiero en Lego y la hago en Lego. ¿Sí me entiendes? Como que era un poquito esta analogía, como de amo estas obras de esta gente, esta portada de Dalí me inspira un montón. ¿Qué voy a hacer? La voy a recrear desde lo que yo conozco, que es el cuerpo. ¿No? Y pienso un poquito como el ego de un hombre en esa época, con ese poder, con esa plata, pues probablemente dijo, yo también soy un artista y mi obra es esta. Exacto. Y pues, o sea, claramente el man pues no fue y lo publicó y todo el mundo supo, pero seguramente dentro de ese círculo de opulencia y un poquito de perversión y de morbo, pues él fue un héroe, pues digamos, para un grupo selecto, digo yo, es como una teoría que no se me hace tan loca, sobre todo por ese sentido de opulencia de esa época y del poder que podía estar controlando Hodel como médico, digamos, de las estrellas, ganando plata haciendo abortos.
Sí, por como el que yo creo que lado. también quería estar como a la altura de sus amigos y Exacto. como de ser igual de creativo Sí, y no soy el como simple de... doctor y ya soy un artista em, en mi profesión. también yo siento que encontré muchos lados que esto era como un odio y como... Yo siento que ni siquiera es como un crimen de odio, o sea, por supuesto hay que odiar demasiado a alguien, Para en hacerle eso. general a las mujeres para hacerle esto. Pero yo siento que como que el trato muy cínicamente de este señor era como con amor y eso lo hacía aún más aterrador. O sea, imagínate todos los días que ella estuvo desaparecida, que además ella no se fue forzosamente con nadie, o sea, ya puede que sí hubiera estado asustada, puede que todo, pero digamos que la ida, a menos de que haya habido una amenaza de la cual no sabemos, pero la ida con esta persona fue completamente voluntaria. Sí, Pues lo que nos hace pensar pues que sí había como una relación o al menos pues ya se conocían. Imagínate como el cuidado que este señor tuvo con ellos, que eso es lo que más macabro me parece. Sí, como que sí. no la degolló y había sangre por todos lados, sino como que se tomó el tiempo como de limpiarla, de firmarla, Sí, siento. de lavarle el pelo, de coserla. O sea, era literal, te has visto en, no sé por qué me recuerda tanto esta escena, no tiene nada que ver, pero me recuerda mucho a Insidious, cuando muestran al diablo como limándose las uñas, como así Sí. todo creepy, como que me lo imagino así, como en un estado, como teniéndola en una bañera y como con el cuidado del mundo tratándola, lo cual pues evidentemente me parece mil veces más Sí, cínico. yo pensé en una referencia un poco más cercana al resto de la gente y es como la escena de Toy Story 2 cuando arreglan a Woody. Uf, puta, También me lo total, imagino un poco así. Y total. sabes que como pensando también como en esa idea de esta, creo que además siento que si vamos por este lado es una cosa que fue muy premeditada. Y eso me hace conectar un poquito. Y es que una de las cartas de Elizabeth con este exnovio que tenía le dice que ella tenía miedo porque sabía que le iban a asesinar. Y ella en el hotel estaba mirando que les estaba esperando a alguien. Tal vez ella sabía que eso iba a pasar. O sea, no estoy diciendo que ella estaba de acuerdo con que pasara, pero de alguna manera ya sabía alguna especie de pago, alguna especie de amenaza. Puede ser que ella supiera e incluso lo consentía hasta cierto punto. Ajá. Como que de pronto este man y esta gente toda importante le dijo, necesitamos una mujer para intervenirla artísticamente, Sí. Si usted te quiere ser vamos la a pagar próxima tanto, quieres Marilyn ser Monroe, lo que exacto. sea, venga, hacemos esto. Y muy probablemente ella también sabía que eso había pasado antes, pues porque es que puede que este haya sido como el que terminó siendo la obra final, porque terminó en el público y salió en el periódico y sabes, todo eso que además fue premeditado de la manera en que la llevaron hasta el pasto, hasta este campo, lo pusieron de manera como muy premeditada. Pero puede que esto no haya sido la primera persona, puede que esta haya sido la hora final de una serie de pruebas con otras mujeres. Y probablemente ni siquiera la final, o sea, como sabemos, probablemente La muchas... primera, como el debut. Sí, sí, no sé, es muy retorcido, es un caso Sí, es muy realmente retorcido. retorcido. También que no sabemos en qué punto ella perdió la vida. O sea, Ujú. pues evidentemente cuando la drenaron, pues ahí se murió, pero entonces estos cortes fueron previos. Ella estaba viva, digamos, cuando le arrancan un pedazo de muslo y se lo introducen en la Sí, vagina. Sí, como la sonrisa de Glasgow. ¿Será que estaba viva? Yo creo que sí. O sea, como que si fue un juego de tenerla encerrada y día a día ir haciéndole como más unas cosas cosas. como más creatividades, no sé, o sea, me parece, o sea, sin duda, para mí es el caso más perturbador de todos y que además la época, como que las fotos sean en blanco y negro, como que ella se haya vestido solo de negro, esta época de Hollywood tan clara que tenemos como visualmente en la cabeza, como que todo hace que sea como, sí, lo que tú decías en un comienzo, como un crimen absolutamente cinematográfico. Sí, y es una muestra muy clara de la época y del contexto en donde pasó, porque también, o sea, estamos hablando muy claro de Hollywood y estábamos viniendo de una prohibición muy grande que hubo en Hollywood por muchos años, en donde todo tenía que ser sobre la moral, todo era sobre el héroe americano, venimos de publicidad de guerra, del superhéroe, del soldado, ¿sabes? Como que esto estaba pasando como en lo que era Hollywood de esa época, pero que también había respuestas a ese tipo de prohibiciones
que estaban pasando, pues porque si se hace una regla, las reglas se hacen es para romperlas. Entonces había gente ya probando para hacer otras cosas fuera de esas reglamentaciones. Entonces acá podemos estar hablando de todo lo que estaba pasando en el cine de Europa, de los italianos copiando con estos estilos de cine americano y que viene muy ligado a las vanguardias, y esto es una muestra de eso, como de rebelarse contra esta autoridad moral, pues que es muy retorcido y se pasó un poquito de la mano, no, un poquito no, se, se llevó el brazo completo, pero sí, pues son respuestas de un contexto muy claro, y yo siento que también por eso esta teoría en específico tiene tanto sentido. Yo siento que el man no quería revelarse en nada. Yo siento que era una persona como un morrongo ahí que solo quería estar a la altura de sus amigos súper Sí, geniales. Y ya, como que o sea, solo. igual estás hablando desde una percepción de ponerle, o sea, de darle mucho al tipo, como de beneficio de la duda, pero pues yo también considero que es solo un wannabe artista, un wannabe asesino al parecer también. Igual, sí, pues nunca realmente se pudo comprobar nada. O sea, todo esto salió cuando el señor ya se había muerto. Porque Sí, fue cuando llegó este álbum a las manos del hijo. Que igual también la posición del hijo debe ser una durísimo. locura. O sea, imagínate. Sí. No, no, no. No, y sabes que No, también es muy marica. retorcido pensar, como lo hablamos en el primer episodio de la psique de los asesinos seriales, que yo creo que, o sea, lo que yo creo es que esta persona también fue un asesino serial, porque Sí, tenía una modo seguramente. operando y todo. Y el haberle dejado ese álbum de fotos al hijo hace parte de ese ciclo del asesino serial. Él necesitaba que alguien se enterara que esas cosas la había hecho él. Y quién mejor que su hijo, que es un investigador privado, pues de FBI, CIA, no estoy seguro de qué era. Pero sabes, como que yo siento que esto hace parte, una muestra un poquito como de esa obra de vida del man. Pues toca saber en qué circunstancias se lo heredó, porque yo no creo que haya sido en el lecho de muerte como, mira, hijo, o sea, Ah, no, pero yo sí, creo que solo desmantelaron la casa del man, dijo como, ay, yo me quedo con esto, y ya, como pues que sí, fue pero una sí, fortuita sí, coincidencia. pero si lo hubiera, o sea, si este man hubiera querido que eso nunca se supiera, pues habría quemado el Bueno, libro. sí, sí, igual, obviamente en la, sí, como en la mentalidad de un loco así, pues también está un poco de cinismo y de descaro, ¿no? Exactamente. Y también un poco como guardar estas fotos como tesoros y como que no sabemos si todas esas chicas pues en realidad fueron víctimas de él, si las escondían en estas habitaciones locas de su casa, si las ofrecía a sus invitados como ofreció a su hija. O sea, ahí se abre como otra Sí, como otra gran gran red historia y otra de... gran narrativa sobre la historia, porque sí, pues seguramente Elizabeth solo fue la punta del iceberg, porque además es un caso, o sea, Elizabeth sí era una chica en problemas y como con su economía bastante mala, pero es un caso de élite. O sea, era en uno Sí, de los mejores hoteles de Los Ángeles, en una de las mejores zonas, gente súper reconocida, la que frecuentaba Hollywood. sí, sí, o sea, era imposible que no se supiera por el contexto que había pasado con ella. Bueno, Wandy, hasta ahí el caso de hoy. Espero te haya interesado. Es que no, no quiero decir la Difícil palabra decir Gustavo, gustado, sí, horrible, pero pues pero es bueno, una gran historia a quienes nos interesan este tipo de temas de terror, misterio y crímenes. y crímenes. Sí, este es el señor crimen de la historia. Pero bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá, Wandy. Muchas gracias a ustedes también por habernos escuchado esta vez, por haber visto el video. Recuerden seguirnos en nuestras redes, recuerden mirar los productos de terror que tenemos, que ahí vamos. Todos los comentarios son bienvenidos. Queremos contar sus percepciones sobre el caso, si tienen historias al respecto, si hay datos de los que no hayamos hablado que quisieran dejarnos saber en los comentarios, al DM, siempre bien recibidos. Si les gustó, denle like, compartan y Y suscríbanse. suscríbanse. Buenas noches y nos vemos en el próximo episodio.